Bueno, es una pregunta muy amplia que ha dado pie a muchísimas reflexiones y a muchísimos debates y todavía lo da. Yo puedo decir mi planteamiento, un poco la idea que yo me he hecho. Yo creo que la historia y la memoria son dos registros distintos que se ocupan de un mismo objeto. El objeto es el pasado y la historia y la memoria son distintos tipos de relatos que hablan del pasado y hablan de él desde el presente. Ambas, tanto la memoria como la historia, se escriben desde el presente. ¿Por qué son registros distintos? Porque la memoria, que yo considero como la presencia del pasado en general, la vida del pasado en el presente, está hecha de emociones, de valores, de intereses, de todo aquello que el presente proyecta sobre el pasado. Y en el caso de la época contemporánea, en lo que nosotros utilizamos la palabra memoria, es una emoción de indignación, es una emoción de un grito de justicia que viene del pasado. La historia es, la escritura de la historia es la búsqueda honesta y competente de la veracidad sobre el pasado. Digo veracidad y no digo verdad porque el mismo historiador o historiadora pues tiene toda una serie de factores que influyen en cómo puede reconstruir y relatar desde sus palabras y desde sus posibilidades de investigación algo que pasó y que por lo tanto ya no existe. Entonces no creo que exista la posibilidad de una reconstrucción perfectamente verdadera del pasado. Lo que existe es una búsqueda de veracidad. Y en eso pues son distintos los objetivos, ¿no?, de los dos tipos de relatos. Bueno, yo creo que el mismo concepto de memoria histórica de alguna manera tiene que ver con un problema que no es un problema, es una característica de la memoria. La memoria es un ámbito de lucha, es un ámbito de conflicto entre distintos relatos. Entonces, el concepto de memoria histórica en el fondo indica una memoria o unos relatos del pasado que de alguna manera se ven no reconocidos o censurados o silenciados, y entonces están luchando, reivindicando su espacio en la historia, su reconocimiento institucional, oficial, público. Entonces la historia como disciplina académica, puede aportar porque la academia también es un lugar de poder. Y entonces los historiadores, las historiadoras, a través de nuestros trabajos, podemos dar voz a aquellos relatos que no tienen una voz pública y podemos meterlos dentro de los libros de historia, dándoles un reconocimiento desde la academia, que por supuesto no es el único poder, porque imagina los medios de comunicación o las políticas institucionales, pero la academia también tiene un rol ahí. Yo creo que siempre hay en todas las ciencias sociales, cuando tratamos de pasar del fenómeno individual al fenómeno colectivo, hay una especie de salto mortal que hay que hacer. En el caso de la memoria, yo creo que la herramienta teórica más válida es la que nos ha sugerido Maurice Olbach, que era un sociólogo francés que es considerado uno de los padres de los estudios de memoria, que son los marcos sociales de la memoria. Es decir, Olbach decía que todo recuerdo, por personal que sea, está en relación con toda una serie de conocimientos, referencias espaciales y temporales, valores, lenguajes, que la persona que recuerda comparte con la sociedad en la que vive y con las distintas comunidades de la que ha sido y es parte, ¿no? Entonces, los conceptos y los valores y las referencias sociales van a influir en la forma en cómo cada individuo recuerda
en las cosas que tenderá a guardar y a relatar y en las cosas que tenderá a olvidar, por ejemplo, y a la vez el recuerdo individual puede entrar a ser parte de un relato colectivo, puede entrar a ser parte de esos marcos sociales, pero el paso entre una cosa y la otra tiene que ver con el poder, tiene que ver con esta posibilidad que tienen algunas voces y no otras de hacer oír, ¿no? Y de cómo algunos actores por encima de otros pueden establecer qué es lo plausible de los recuerdos, ¿no?